Irán se une a la lista de países que están intentando influenciar las elecciones americanas. Robo de Bitcoin equivalente a 22 millones de dólares de usuarios de carteras Electrum. Las fuerzas del Estado americanas utilizan órdenes de registro contra Google en base a palabras clave que buscan los usuarios. Relojes inteligentes para niños se pueden manipular y convertir en dispositivos espía. Las oficinas de Finfisher, la empresa que vende software de espionaje a gobiernos, son registradas por las autoridades alemanas. Atacantes podrían haber rastreado y descubierto la identidad real de usuarios de Google Waze. Estamos de vuelta. Esto es Tierra de Hackers. Comenzamos. Hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es 24 de octubre de 2020. Este es el episodio número 15. Mi nombre es Martín Vigo y ya sabéis, está conmigo, pues, ¿quién va a estar? Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal? Pues aquí estamos, Martín, otra vez más, contigo y con los oyentes, reportando desde primera línea de guerra, y lo digo porque traemos noticias bastante bélicas y ofensivas. En cualquier caso, espero que nuestros oyentes se encuentren bien y darles las gracias por el apoyo que nos ofrecen, como siempre, en cada episodio. Y de nuevo recordar que os podéis suscribir a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita para estar al tanto y al día de nuestros nuevos episodios, básicamente, y de todo lo relacionado con la ciberseguridad. También estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle @tierradehackers, donde también nos podéis seguir para estar al corriente de todo lo relacionado con la seguridad y los hacks en tema ciber. Y en LinkedIn también nos podéis buscar con el nombre Tierra de Hackers. Y, como no podía faltar el tradicional correo electrónico, que es podcast@tierradehackers.com. ¿Y qué decir de vuestros comentarios, sugerencias y preguntas, queridos oyentes? Agradeceros mucho el apoyo por todo esto, por todos los comentarios y el feedback que nos dais, y sobre todo el apoyo a las preguntas de cada episodio, que esta vez, la última del episodio anterior, vino algo picantita, ¿verdad, Martín? Sí, efectivamente. Si recordáis, nuestra pregunta del último episodio era ¿cuál creéis que será el próximo juguete sexual que se va a hackear? Y la pregunta venía por una noticia que dimos sobre un cinturón de castidad inteligente. Así que los oyentes que no hayan escuchado ese episodio, es exactamente el anterior, que es muy bueno. Resultados, pues el 46% de la gente que ha votado opinaba que lo siguiente que se hackeará relacionado con juguetes sexuales será dispositivos de realidad aumentada o de realidad virtual. Tenemos un 27% de los oyentes que piensan que será un preservativo inteligente, un 18% piensa que será una muñeca hinchable y solo un 9% con bolas chinas. Es una pregunta bastante curiosa, pero muy interesante los resultados, desde luego. Y como mencionaba Alexis, agradeceros toda vuestra interacción con el podcast. De hecho, esta semana nos ha dado mucha felicidad ver a uno de nuestros oyentes chilenos que nos envió un vídeo chulísimo andando en bici por las montañas chilenas preciosas y escuchando Tierra de Hackers. No sabíamos que llegábamos a esos confines y rincones tan bellos de las montañas chilenas, pero muchísimas gracias por enviárnoslo, y si vosotros queréis enviarnos también desde donde nos escucháis, pues fantástico. Sí, muchas gracias. De hecho, también se ve una vaca en el vídeo, así que supongo que hasta las vacas aprenden de temas de ciberseguridad. Cierto. Y nada, yo creo que ya podemos dar paso a nuestras noticias, y la primera que os traigo, a ver, esto era algo que yo me imagino que ya os podíais imaginar. Está relacionado con las inminentes elecciones en los Estados Unidos. Estamos a día de hoy a 11 días de que se produzcan estas elecciones con una repercusión a nivel mundial, y como cabría esperar, los ataques con el objetivo de influenciar el resultado de estas elecciones son constantes, y yo creo que ahora mismo estamos en el pico de los ataques cibernéticos, y os paso a explicar el por qué. Pero antes, comentaros que la novedad, que me imagino que era lo que esperabais, es que no solo está Rusia detrás de este tipo de ataques, sino que gracias al FBI, una publicación de esta semana, sabemos que también Irán está detrás. En concreto, estos dos países, tanto Irán como Rusia, a través de ciertos ataques a las infraestructuras de votación
de los Estados Unidos obtuvieron la información de votantes. Aquí en Estados Unidos te tienes que registrar para poder ejercer el derecho a voto y a través de 2 hackeos diferentes que no están relacionados, tanto provenientes de Rusia como del gobierno de Irán, han conseguido información de muchísimos votantes. De hecho, en concreto se centraban en la información de votantes del Partido Demócrata. De esto, como mencionaba, informó el director nacional de inteligencia de Estados Unidos, que se llama John Ratcliffe, en una rueda de prensa de este miércoles pasado. Dice que esta información que extrajeron estos 2 países se usará para contactar a los votantes con información falsa, crear caos y dañar la imagen de las elecciones democráticas americanas. Esto era lo que él decía en esta rueda de prensa. Irán ha estado enviando, de hecho, emails falsos o espufeados, haciéndose pasar por otra persona, con la intención de intimidar a los votantes. También enviaban vídeos informando de votaciones fraudulentas a través de correo ordinario que la gente está enviando incluso desde el extranjero, pero esto es totalmente falso. Lo cierto es que, como mencionaba, Irán ha hecho un ataque de suplantación de identidad, en concreto centrándose en los famosos Proud Boys, que es un grupo extremista de extrema derecha, y se hacían pasar por ellos en estos correos que enviaban a votantes que se han registrado simpatizantes del Partido Demócrata, porque eso es una de las curiosidades en Estados Unidos, que uno se puede registrar dando información sobre no el partido que va a votar necesariamente, pero sí con cuál simpatiza. Pues estos correos electrónicos que la gente recibía supuestamente de este grupo de extrema derecha, venían frases como «Vota a Trump el día de las elecciones o iremos a por ti». Otro tipo de correos contenía, por ejemplo, frases como «Tenemos toda tu información, cambia tu voto a Donald Trump». Vosotros imaginaros por un momento, ¿no?, que os llega un correo electrónico amenazante de un grupo de neonazis donde os dicen que tienen vuestra información y que como no cambiáis el voto, van a ir por vosotros. Y ese correo electrónico viene con tu nombre ahí, incluso hasta con tu dirección. Esto, la verdad, es muy preocupante y una manera más agresiva aún de influenciar las elecciones, ya no tanto a través de fake news, sino directamente intimidaciones a los votantes americanos. Una investigación determinó que los emails fabricados para hacerlo así, Irán pues utilizó una vulnerabilidad que había en las infraestructuras y de hecho utilizaban un dominio, parece ser que ya no estaba registrado, pero que anteriormente tenía Proud Boys, que era originalproudboys.com. Los emails llegaron a votantes de 4 estados diferentes americanos, pero lo más interesante es que de esos 4, 3 son lo que se consideran swing states, que para la gente que no esté familiarizada cómo funcionan aquí las votaciones en Estados Unidos, ciertos estados americanos se consideran que normalmente suelen cambiar a quien votan. Por poner un ejemplo, un estado como Texas lleva toda la vida saliendo siempre en las elecciones candidatos republicanos. Y en California, de toda la vida también, siempre se elige al candidato demócrata. Por tanto, no se espera que haya muchos cambios por mucho que se intente influenciar en estados como estos. Pero estados como, por ejemplo, el de Florida suele fluctuar dependiendo del año que es o de, cómo la población esté más abierta a cambiar su voto a otro presidente, pues es lo que se consideran estos swing states, ¿no? Estados que cambian. Y es precisamente a dónde estaban enviando estos correos electrónicos intimidatorios. A mí personalmente lo que más me preocupa es que precisamente el presidente actual, Donald Trump, hacía referencia a los Proud Boys en el primer debate que hubo hace unas semanas, cuando el entrevistador o el moderador, en este caso, le preguntó si aceptaría el resultado de las elecciones si perdía y también si de paso criticaba a los grupos de odio que hay en Estados Unidos, él contestó: ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Que le diga a los Proud Boys que estén quietos? Lo que les digo es que estén alerta, porque estas elecciones van a ser un fraude. Esto generó una tremenda
preocupación en Estados Unidos porque el presidente de los Estados Unidos estaba haciendo referencia clara a un grupo extremista diciéndole que estuvieran alerta porque las elecciones iban a ser un fraude. Comentan que en este caso no hay indicios de que Rusia haya hecho lo mismo, es decir, enviar correos intimidatorios, solo que también, como mencionaba, obtuvo la información de los votantes, como ya había hecho en 2016. Sin embargo, muchos altos cargos insisten que Rusia es quien representa el riesgo real, a pesar de que Irán está enviando estos correos intimidatorios. El FBI publicó hace unos días un comunicado con información sobre ataques cibernéticos por parte de Rusia a infraestructuras relacionadas con las elecciones. Una curiosidad respecto a sus ataques en 2016 es que el FBI dice que Rusia está manteniendo el acceso en estos servidores sin atacarlos. De momento, lo único que ha hecho ha sido exfiltrar información de votantes y mantiene el acceso en estos servidores, pero sin hacer nada. Esto uno se pregunta el por qué. Pues lo que creen altos cargos del FBI es que esta vez Rusia lo que va a intentar es boicotear las elecciones, no influenciarlas. Lo que quieren es boicotearlas. Una especie de denial of service attack a la infraestructura o, digamos, al proceso de las elecciones. Me parece interesante lo que dices, que el FBI ha identificado estas amenazas y de que, bueno, probablemente se encuentren ahí en la infraestructura, pero no sé si se comenta, igual no se comenta, pero como pregunta así en voz alta, ¿y por qué no el FBI los elimina de la infraestructura ahora que están, digamos, latentes y dormidos y escondidos antes de que lancen el ataque después o justo durante el tiempo de la elección? Sí, es una buena pregunta y desde luego lo hicieron. Bueno, yo me imagino que el FBI lo único que puede hacer es informar, ¿no? Porque no se va a meter en los servidores de empresas o así. De hecho, lo que hicieron fue, en esta publicación que mencionaba, que hicieron el miércoles, publicar los indicios de compromiso o los famosos IOC, que para los oyentes que no estén familiarizados con ello, los indicadores de compromiso vienen siendo pues información o referencias o datos que las empresas pueden utilizar para detectar este tipo de ataques. Pues vienen en forma, en este caso, de IPs, que hay que monitorizar los servidores para ver si alguien está accediendo desde esas IPs, o ciertos tipos de archivos o hashes o cosas de este tipo. O sea que eso todos sí que lo publicaron. La cuestión es que, como decía, yo me imagino que el FBI también ha publicado esto porque Rusia va a seguir intentando comprometer más y más servidores. Lo único que ha sucedido pues es que el FBI les ha cazado en varios de ellos. Pero como decía, lo que están intentando es boicotear las elecciones, según la opinión de muchos altos cargos. De hecho, lo que temen es que lo que intenten hacer sea, una vez se haya terminado la noche electoral, por así decirlo, es muy posible que todavía no se sepa el presidente. Es una de las curiosidades también en Estados Unidos, precisamente porque este año hay y va a haber tantos votos por correo debido a la pandemia. Es muy factible que el día de la noche electoral todavía no se pueda declarar quién ha ganado, porque si la carrera o el número de votos o los porcentajes están muy cercanos, digamos que, por ejemplo, pues Joe Biden tiene 52% de los votos y Donald Trump 48%, pues como va a haber tanta demanda de votación por correo que se va a contabilizar después, no se podrá declarar ganador pues Joe Biden en este caso. Entonces lo que creen es que Rusia probablemente después de esa noche electoral va a lanzar ataques para modificar o eliminar registros de votos o incluso congelar los sistemas o simplemente pues hacerlos no operacionales para boicotear básicamente las elecciones. Altos cargos también creen que si no se sabe el presidente en esa noche, lo que también harán pues va a ser defacement de webs, es decir, alterar las páginas web oficiales, probablemente publicarán información confidencial o intentando hacer ver como que realmente ya ha ganado un candidato o el otro cuando no es así, con la intención de que la gente ya no vaya a votar. Y en general buscarán el caos y dar la imagen de unas elecciones manipuladas. Eso es lo que están intentando hacer. Y la verdad, he de decir que es precisamente
el mensaje que está dando Donald Trump en las últimas semanas. Donald Trump se le ha cuestionado mucho sobre el tema del voto por correo y él dice constantemente que estas elecciones son un fraude y que el voto por correo es un fraude y que no debería existir. Si alguien le preguntase, porque nosotros somos, tanto Alexis como yo, no queremos dar una postura política en este podcast, os decimos que básicamente lo que dice la parte demócrata es que lo que busca Donald Trump es precisamente eliminar el voto por correo o la legitimidad, porque históricamente la gente que vota por correo suele votar más al Partido Demócrata. Lo que dicen los republicanos es que puede haber fraude o es mucho más fácil falsificar el voto cuando se hace por correo porque teóricamente ellos dicen que hay mucho menos control. A mí lo que me llama la atención es ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Es decir, empezó Donald Trump a criticar el voto por correo y luego vino Rusia y empezó a hacer una campaña e Irán en base a eso, o fue Irán y Rusia que empezó a atacar las infraestructuras con la historia de que el voto por correo es un fraude y Donald Trump se unió al tren. Eso ya se lo dejo a la opinión de cada oyente y, por supuesto, podéis escribirnos en Twitter con vuestra opinión. Otra teoría que se lanza, y ya para terminar, que me pareció súper interesante, es lo que algunos altos cargos también denominan el hackeo de la percepción. Y esto realmente lo que es dar la imagen de que una nación externa tiene más control sobre unas elecciones de la que realmente se tiene. En lo que se basan es básicamente que lo que han encontrado es que tanto Rusia como Irán lo que han hecho ha sido hackear ciertos servidores. Pero de ahí a que realmente se pueda llegar a influenciar unas elecciones, todavía hay mucho margen. Sin embargo, con esto se está dando una imagen de que realmente lo pueden hacer, cubre todas las portadas de periódicos, está constantemente en la televisión y, por tanto, lo que están consiguiendo, el objetivo que tenían, está ahí, que es darle mala fama o una imagen de unas elecciones que ya han sido totalmente comprometidas por países externos. Y con esto llega la pregunta de la semana, que como no tiene que estar relacionado con esto. Y la pregunta es la siguiente. ¿Crees que alguna nación intentará influenciar las próximas elecciones de tu país? Y sabemos que tenemos oyentes tanto en Latinoamérica como en España y en otros países y otras zonas. Así que nos interesa mucho saber y las respuestas posibles son sí, sí, pero no cambiará nada. En el caso de que creéis que a pesar de que alguien lo intente realmente en vuestro país, pues está muy claro quién va a ganar. No estoy seguro, y esto pues yo soy una de las personas que, siendo de España, pues no sé yo si hay algún interés a nivel de Rusia en influenciarlas o las hay, o directamente no. A lo mejor creéis que vuestro país realmente no tiene una relevancia internacional como para que se haga un esfuerzo tan grande por parte de otra nación para influenciar las elecciones. Y como siempre os dejamos notas y enlaces de la noticia y en concreto a lo mejor os interesa echar un vistazo al comunicado oficial del FBI. Muy bien, pero y Martín, recuérdales a los oyentes cómo pueden votar para esta pregunta, por correo, en persona, necesitan su identificador. Tienes toda la razón. Siempre publicamos la encuesta en Twitter, o sea que por favor seguirnos en Twitter, que además vamos poniendo también noticias que pues no hemos cubierto en el podcast, para no hacer un podcast de 5 horas o simplemente pues porque no tenía tanto contenido como para cubrirlo. Y nuestro Twitter es Tierra de Hackers. Muy buena. Así que los usuarios pueden votar vía Twitter. Y lo que iba a comentar también es que irán los rusos a estropear las elecciones americanas. Pero bueno, como todo. Irán. Como todo. Irán irá, tío. Iba a decir, como todo, los principales candidatos van a utilizar la excusa de es que el tema digital, el tema ciber y estos grupos de amenazas con soporte de naciones me han hecho perder las elecciones. Pero bueno, van a utilizar esto para justificar su pérdida, pero bueno.
En cualquier caso, el país continúa y de esa noticia que trae Martín saltamos a otra de tema financiero y de criptomonedas en la que unos atacantes han robado el total de 22 millones en equivalente de Bitcoin de carteras de usuarios Electrum. Pues esto se ha dado desde diciembre de 2018 hasta el mes pasado, el mes de septiembre. E igual van a seguir dándose y ahora voy a explicar el porqué. El ataque en concreto se basa en lo siguiente. Un usuario de esta cartera de criptomoneda abre la cartera, que es Electrum, como he dicho, y al intentar realizar una transacción de Bitcoin, recibe una ventana de pop-up indicando que necesita actualizar su aplicación de cartera y debido a esto la transacción no se pudo completar. Acto seguido, bueno, el usuario quiere realizar su transacción, pues hace clic, descarga la nueva versión de la aplicación, la instala y luego la abre y al abrirla, esta nueva versión de la aplicación Electrum le pide el código de doble factor o One Time Password, OTP. Acto seguido, después de introducirlo al usuario este código de doble factor, la aplicación Electrum transfiere, bueno, por arte de magia, todos los fondos de la cartera que tiene el usuario a la dirección de Bitcoin del atacante y el usuario se queda con una mano delante y la otra detrás, estilo egipcio. Pues, pero el ataque no es tan sencillo. Hay varios temas que suceden de fondo. El primero de ellos es la URL de descarga de la nueva aplicación que se indica en la ventana de pop-up. Pues bien, esta URL no corresponde con el dominio oficial de Electrum, sino que se han dado casos de que la URL de descarga de esta nueva versión de la aplicación está hosteada en GitHub o, más recientemente, en el dominio electrumsite.com. En los ataques que empezaron en diciembre de 2018 se utilizaba una URL de un repositorio de GitHub para hostear la aplicación maliciosa, pero que de esta forma parece algo más oficial, ¿verdad? Porque casi todos los proyectos publican su código en GitHub, que es algo que han aprovechado los atacantes, este nivel de confianza que todos damos a GitHub. En plan, todo lo que se hostea en GitHub es legal, ¿verdad? Y no tiene por qué ser malicioso. Pues no, en este caso era una aplicación maliciosa, pero el equipo de GitHub cerró dicho repositorio rápidamente después de que se identificaran estos ataques. Más recientemente, como digo, no se utiliza GitHub porque supongo que los atacantes han visto que el equipo de GitHub puede eliminar su repositorio. Utilizan otros dominios que se parecen mucho al original, que es una técnica típica que se utiliza en phishing para hacer ingeniería social. En este caso, como he dicho, electrumsite.com. El otro tema que sucede de fondo es que el código de doble factor se pide justo cuando se inicia la aplicación. Esto no es un funcionamiento normal de la aplicación y si un usuario está acostumbrado a utilizar la aplicación de cartera Electrum, se hubiera dado cuenta porque el código de doble factor solo se pide cuando se va a realizar una transacción. Así que este dato también podría levantar sospechas a los usuarios. En cualquier caso, ¿por qué se puede realizar el ataque? Pues bien, la aplicación de cartera Electrum se conecta a servidores de la red de esta aplicación, que la red la han llamado Electrum X. Y esta red estos servidores en esta red Electrum X ejecutan clientes de Bitcoin que a su vez se conectan a la red de Bitcoin, a los servidores de Bitcoin. Así que esta red Electrum X lo que hace es de pasarela de pago reenviando la transacción a los nodos destino de la red Bitcoin. Algunas aplicaciones de cartera controlan quién gestiona los servidores en su red, pero en el caso curioso del que estoy hablando de Electrum, cualquier usuario puede crear servidores Electrum X bajo su control, así que ahí está el riesgo. Esto es lo que pasó. Atacantes desplegaron alrededor de 33 servidores maliciosos en la red Electrum X. Y entonces, cada vez que un usuario de Electrum intentaba realizar una transacción
y se conectaba a uno de estos servidores maliciosos, ElectrumX, recibían la ventana de pop-up con la petición de actualizar la versión de ElectrumX y así los atacantes podían culminar y completar su ataque. ¿Qué se ha hecho para mitigar o prevenir este ataque? Pues después de los ataques de 2018, los desarrolladores de Electrum desactivaron la renderización de HTML en las ventanas de pop-up de la aplicación Electrum para que así no se pudiera hacer clic al enlace de descargarse la nueva aplicación, pero veamos aquí que hay usuarios tan persistentes y tan audaces que lo que hacían era copiar y pegar la URL que no tenía hiperenlace y así se la bajaban igualmente. Así que atacantes, podéis confiar en vuestras víctimas porque van a ayudaros a culminar vuestro ataque. En cualquier caso, se han dado cuenta, de nuevo, en ataques más recientes, los desarrolladores de Electrum se han dado cuenta de que no ha funcionado y que obviamente los usuarios copian y pegan el enlace, así que lo que han hecho es eliminar el problema de raíz y en las versiones más recientes de Electrum han desactivado completamente las ventanas de pop-up. El otro tema que se ha hecho para mitigar este ataque es implementar un sistema de listas negras de servidores ElectrumX, eliminando servidores maliciosos en la red ElectrumX. Aunque esto no previene el problema de despliegue de servidores maliciosos, sino que lo mitiga, ya que los atacantes igualmente todavía pueden crear sus propios servidores maliciosos ElectrumX. Así que, en cualquier caso, como he dicho anteriormente, ¿por qué puede seguir el ataque? Pues bien, por dos temas. El primero es porque hay usuarios que usan versiones antiguas de Electrum y que muestran ventanas de pop-up en formato HTML y que igual no lo han usado. De hecho, lo que le ha pasado a muchos usuarios es que no han usado la aplicación. No todo el mundo está transaccionando con Bitcoin cada día. Igual está un usuario meses sin utilizarla y de repente la abre y le sale el pop-up y no está al día de los temas de seguridad que pasan en temas de esa cartera o de Bitcoin y ¡pum! Se le cuela y bueno, este pop-up parece legítimo, este dominio parece más o menos suena bien, pues voy a instalarlo y ¡pum! Se fue todo en los fondos. Y el segundo motivo por que puede seguir este ataque en un futuro es por ese mismo tema que he comentado anteriormente sobre la red ElectrumX, que cualquier usuario puede todavía desplegar sus servidores maliciosos. A mí lo que me ha llamado mucho la atención es lo del uso de listas negras para pues prohibir que se conecte a servidores teóricamente maliciosos, pero lo que dices tú, eso es algo reactivo, tienes que saber que es malicioso y para saber que es malicioso es porque has estado haciendo cosas maliciosas. Me parece como aplicar un parche de seguridad para poder decir que has hecho algo, pero totalmente inefectivo, sobre todo para algo tan crítico como mandar dinero. O sea, es que eso lo que va a hacer es que una vez pues un porcentaje de gente haya perdido dinero, entonces ya sabemos que esto es malicioso, entonces lo vamos a poner en la lista negra. Porque todos sabemos que es súper difícil volver a desplegar otro servidor malicioso. Es que se puede hacer con scripts como de Terraform automáticamente. En el momento, puedes hasta automatizar que en el momento que te añadan en una lista negra, tú vas y haces una copia nueva. Me parece bastante lamentable como solución. Sí, totalmente de acuerdo. No des ideas, Martín, no des ideas. Y nosotros, obviamente, no hemos participado en esto. Es solo una idea hipotética que ha tenido Martín aquí. Claro. En cualquier caso, no he indagado con detalle en exactamente cómo se implementa esa lista negra, pero bueno, sí, el tema es... De alguna forma deberían controlar esto si es tan crítico y se pueden dar casos como el que se ha dado de robo de $22 millones. Pero voy a comentar brevemente los casos. De hecho, el caso más importante que se ha dado es el robo de 1.400 bitcoins de una transacción en agosto de este año. Algún usuario afortunado tenía toda esta cantidad en su cartera, que es lo que equivale a unos 16 millones a la fecha del robo. Ahora creo que son casi cerca de los 18 millones. En 2018 los atacantes robaron unos $700.000 en unos 7 días, así que bastante fructífera esa semana. Y el resto fueron más robos menores hasta alcanzar los 22 millones.
a acabar con las recomendaciones, bueno, pues lo primero es familiarizarse con el uso de la aplicación. Yo creo que es un poquito lo más de sentido común, porque al fin y al cabo es el usuario que está a cargo de sus fondos, de su dinero. Y si uno sabe cómo funciona la aplicación y cuándo se piden datos como el de doble factor, sabe si hay un comportamiento sospechoso. En este caso, se pide en caso normal solo cuando se hace una transacción y en este caso del ataque se pedía al iniciar la transacción, que era en cuanto se inicia la aplicación maliciosa, se roba todo. Así que bueno, ese es una de las recomendaciones. La segunda sería, si se instalan nuevas versiones, comprobar que la URL es la del proyecto o la aplicación oficial y en caso de duda contactar a los desarrolladores o hacer un poco de indagación online a ver qué está pasando. De forma similar, comprobar, esto es un poco más avanzado, pero si alguien está usando Bitcoin... A veces el tema de usar una cartera conlleva que necesita del conocimiento del usuario para utilizarla de forma segura, ¿no? Así que se entiende que los usuarios de carteras de este tipo son un poco más técnicos e igual saben también el tema de comprobar el hash del archivo descargado con el hash del mismo publicado en la web de descargas o incluso si se ofrece la firma digital también validarla. Idealmente descargar la aplicación desde una red segura utilizando HTTPS y una red que no sea pública, del estilo que no descarguéis una actualización de estas aplicaciones de gestión de dinero en Starbucks o similares por el potencial riesgo de ataques de hombre en el medio. Y si se es más paranoico, pasamos a temas de utilizar un sistema aislado solo para transacciones financieras, a ser posible utilizar una cartera hardware si se tiene un balance muy elevado, aunque se han demostrado vulnerabilidades contra carteras de este tipo, de tipo hardware, aunque en menor cantidad. Y bueno, lo último es ya estilo película de Hollywood, pues tener las direcciones de las criptomonedas y claves asociadas en plan en papel, dividiéndolos y guardándolos en diferentes cajas fuertes y solo consolidándolos cuando se necesiten. Pero bueno, eso ya es más tema, como digo, peliculero. Madre mía, es que lo malo de este tipo de ataques, como dices tú, 1.400 bitcoins, hablamos de millones de dólares, y entonces es que vale la pena invertir el tiempo en encontrar fallos de estos de diseño, en este caso, de que cualquiera pueda meter su servidor ahí, que forme parte de la red de transacciones y tener la capacidad de enviarle mensajes de vuelta a los usuarios para decir que hay una actualización nueva. Madre mía, anda que no han hecho caja estos delincuentes. Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia y esta va sobre Google y órdenes judiciales. Resulta que la policía en Estados Unidos está usando órdenes judiciales de registros para obtener de Google una lista de personas que ha buscado unas palabras clave en concreto en su buscador. Esto se ha sabido gracias a la desclasificación de una documentación de un caso penal sobre una persona que se llama Michael Williams. Resulta que de hecho este tal Michael es amigo de R. Kelly, que no sé si la gente ha visto el documental en Netflix, pero es el cantante que cantaba aquella canción famosa de I Believe I Can Fly y todo esto, pues que de hecho fue condenado por ser un pedófilo. Pues este es un amiguete de él. Pues resulta que Michael lo que hizo fue plantar fuego al coche de un testigo clave en un proceso judicial que había pues abierto contra él. La cuestión es, ¿cómo supo la policía que había sido Michael quien plantó fuego al coche de este testigo clave para intimidarlo? Pues lo que decía antes, usaron una orden judicial de registro, como por ejemplo la orden judicial que te pueden venir a llamar a tu casa y te dicen, oye, tengo una orden de registro, pues para ver lo que tienes en casa, ¿no? Eso lo tiene que expedir un juez, pero en este caso se lo hacían a Google y lo que pedían era una lista de personas que habían buscado la dirección de la víctima en horas cercanas a cuando ocurrió el incendio. La documentación judicial que se publicó mostraba que Google entregó una lista de IPs de personas que habían buscado esas palabras clave en concreto. Y la policía pues lo que hizo fue enlazar esa IP a un número de teléfono que evidentemente correspondía con esta persona que era Michael Williams. Con ello que hicieron, lo siguiente fue geolocalizar
ese teléfono en el momento exacto del incendio, y precisamente ese teléfono pues había estado ahí en el momento del incendio y por tanto ya tenían suficientes indicios para poder condenar a esta persona. La cuestión es, ¿por qué traigo esta noticia a tierra de hackers? Pues por un problema de privacidad esencial. Esto realmente se conoce como una orden de registro a la inversa. Porque pensarlo bien, mis queridos oyentes, la policía no está utilizando una orden de registro para obtener lo que buscó una persona en concreto en el buscador. Está utilizando una orden judicial para obtener todas las personas que buscaron algo en concreto en el buscador. Es decir, no es que yo tenga una orden judicial que pida qué fue lo que buscó Alexis Porros el sábado a la 1 de la tarde, sino quién buscó a Martín Vigo el sábado a la 1 de la tarde. Y a lo mejor me buscó Alexis Porros, pero también me has buscado tú, querido oyente, me ha buscado 50 personas más. Por tanto, esto, según Albert Fox Kang, que es el director de una organización que se llama Surveillance Technology Oversight Project, que básicamente es una de las cosas que hacen es vigilar las leyes y que la policía se comporte acorde a la ley vigente en Estados Unidos, dice que es totalmente inconstitucional. Concretamente cita la cuarta enmienda. Y primero os leo la cuarta enmienda que traduje aquí al español. Dice lo siguiente: el derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos personales se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas. Esto, que es así un lenguaje de derecho legal, lo que quiere decir es que en Estados Unidos está prohibido por la propia Constitución que se registre a las personas a no ser de que haya un motivo justificado porque hay una causa o un indicio que lleva a pensar que se ha cometido un delito. Entonces, volviendo al ejemplo de antes, yo puedo tener pruebas de que Alexis ha cometido un delito y entonces ir a Google y pedirle qué es lo que ha buscado. Pero yo no tengo pruebas contra toda la gente que quizá haya buscado mi nombre un sábado a la 1 de la tarde y sin embargo estoy obteniendo informaciones de ellos sin que realmente hayan hecho nada ni haya ningún indicio de delito hacia ellos. Por eso choca frontalmente con la cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Hay algo similar que es lo que le llaman órdenes judiciales geográficas, y esto básicamente, que también existe, es cuando la policía le pide a Google todos los móviles que han estado presentes en una zona geográfica específica. En concreto, pues toda la gente que esté a lo mejor logueado en un Android, por ejemplo, o haya hecho una búsqueda. De hecho, Google recibió 15 veces más peticiones en 2018 que 2017 y 5 veces más peticiones en 2019 que en 2018. Por eso, esto nos da la prueba de que, por lo menos para órdenes judiciales en base a zonas geográficas, es exponencialmente mayor. O sea que la policía no está pidiendo menos, sino mucho más. De hecho, es que esto no es nuevo. En 2017, la policía de Minnesota pidió a Google no las IPs, sino nombres, direcciones, teléfonos, números de la Seguridad Social y por tanto también, y por cierto también, las IPs, de quien buscó Douglas y un apellido que estaba redactado en la orden judicial que leí para preparar esta noticia. Es decir, lo que querían era toda la información de la gente que buscó una persona en concreto. Y es que esto estaba relacionado con un caso que la policía de Minnesota estaba investigando, que era un caso de fraude, básicamente. Y una vez más, en palabras del director del Surveillance Technology Oversight Project, él lo que dice es: imagina un futuro en que cualquier persona puede estar sujeta a ser interrogada por agentes federales por el mero hecho de haber buscado algo en concreto en Google. Imagínate que alguien esté interesado, pues por mera curiosidad, en un tipo de muerte específica o cómo a lo mejor se organizan los carteles de la droga, pues porque has visto la serie
en Netflix de narcos. Pues eso ya sería suficiente para que tengas una llamada en la puerta de un agente federal y a lo mejor te obligue a ser interrogado. Esto me suena como aquello que yo escuchaba hace años de pequeño de, si dices bomba cuando estás hablando por teléfono, eso lo graba automáticamente la policía y todo esto. Pues esto parece un poco similar. Claro, uno podría pensar, ¿qué cosas podemos hacer al respecto? Pues recomendaciones sería no utilices Google como buscador, utiliza buscadores que respeten tu privacidad, como por ejemplo DuckDuckGo. Esto no quiere decir que no estén sujetos a la ley americana. Por tanto, si te viene la policía y te lo pida con una orden judicial, en este caso DuckDuckGo, por lo que he leído, ellos ni siquiera loguean las búsquedas. Ya no es solo que no logueen las IPs. Por tanto, ni siquiera podría dárselo, aunque quisiera. Así que no estaría incumpliendo la ley. No le puede dar algo, ellos se ampararían en que no le puede dar información que no tienen. Así que utilizar este tipo de buscadores sería una buena idea. Otra idea sería utilizar una VPN o Tor o ambos, porque aunque le pidan la IP, pues DuckDuckGo o Google en este caso, daría la IP de la VPN. Entonces necesitarían luego otra orden para la VPN y teóricamente pues esa VPN, como la estás pagando porque no estás utilizando una gratuita, como os hemos avisado, pues tampoco tendría tu IP. Pero bueno, yo como recomendación os diría no cometáis delitos, eso sería un detalle, pero bueno, ya sabéis que aunque no los cometáis, pues podéis tener este problema. ¿Cuál es la mala noticia? Porque yo siempre termino las noticias con malas noticias. Es que ya estáis fastidiados, ya estáis jodidos, la verdad. Porque Snowden en 2013, en sus múltiples publicaciones de los programas de espionaje masivos que llevaba a cabo la NSA, habló del famoso X-Keyscore. Y X-Keyscore es básicamente una herramienta que utilizaba la NSA para recolectar absolutamente todo lo que podían recolectar de todos los usuarios de su actividad en Internet. Básicamente lo definían como una herramienta que recolecta prácticamente todo lo que haces en Internet. Y ello incluía, y se mencionaba específicamente en las diapositivas que liqueó Wikileaks, que publicó Wikileaks, todas las búsquedas que un individuo hacía en Google. Así que si ya has buscado algo cuestionable en Google, es posible que tengas problemas en el futuro. Esperemos que no sea así. Esperemos que estas asociaciones que se dedican a proteger nuestros derechos y libertades en Internet puedan seguir metiendo presión para que esto deje de suceder. Y nada, recordar de siempre tener en cuenta vuestra privacidad, no solo por si os van a hackear, pero para evitaros problemas en un futuro distópico que posiblemente vayamos a tener. Interesante el tema del gran hermano que todo lo ve. Así que sí, muy buenas recomendaciones. También tema de VPN, ¿no? O introducir ahí búsquedas de ruido, digamos. Incluir búsquedas que no tengan nada que ver con la búsqueda en concreto, o buscarlas en otro idioma, o yo qué sé, o decirle a alguien que la busque por ti, ¿sabes? ¿Me puedes pasar el screenshot de esta búsqueda? Sí, lo suyo es hackear, que básicamente lo que estás diciendo, hackear la wifi del vecino, y eso ya es como que la busca por ti, ¿no? No recomendamos a nadie hacer eso. Utilizar una VPN y ya está. Una VPN con salida Tor y ahí ya es muy difícil que tengáis problemas. Sí. Pues muy buena. Seguimos con la siguiente noticia que va de relojes inteligentes. No sé si por ser inteligentes son más seguros. Realmente, de hecho, por ser más inteligentes se convierten en más inseguros. En concreto, unos relojes inteligentes para niños, desgraciadamente, se pueden manipular y convertir en dispositivos espía. Unos investigadores de seguridad noruegos de la empresa llamada Mnemonic descubrieron ciertas vulnerabilidades en relojes inteligentes para niños de la empresa Explora. Comentar brevemente los relojes inteligentes para niños, pues que están pensados para que padres o adultos puedan rastrear la ubicación en tiempo real de sus hijos a través de GPS, GSM o Wi-Fi, utilizando una aplicación de mapas simple y una cuenta en línea. Si se agrega una SIM de red celular, de telefonía, se puede usar el reloj inteligente para hacer llamadas de voz
E incluso hay un botón de SOS, de pedir ayuda, que los niños pueden presionar en caso de emergencia. El seguimiento en tiempo real se consigue ya que los relojes inteligentes realizan un seguimiento de donde se encuentra el usuario, el niño, a través de algún tipo de servicio de Internet que requiere acceso a la red de forma siempre activa, o casi siempre activa. Incluso los relojes inteligentes más baratos y económicos suelen incluir conectividad de teléfono móvil. A menudo ejecutan un sistema operativo de teléfono móvil completo, aunque reducido, y la mayoría de las veces se basa en Android. Esas conexiones de red se pueden utilizar no solo para cargar y almacenar datos de seguimiento en los servidores en la nube, y obviamente para realizar las llamadas y el seguimiento, o incluso imágenes y vídeos si el reloj tiene capacidad de cámara, sino que también se pueden utilizar para descargar actualizaciones y comandos. Y resalto lo de comandos porque ahora comento la importancia que esto tiene. Dos investigadores de esta empresa noruega que he comentado, que se llaman Mnemonic, su nombre son Harrison Sand y Erlend Leiknes, trabajaron con el Consejo de Consumidores del gobierno de Noruega. Me parece bastante interesante que el gobierno noruego se preocupe por la seguridad de la privacidad de sus ciudadanos y de los menores en este caso también. Trabajaron en conjunto en un análisis de ciberseguridad en relojes inteligentes en 2017, o sea, ya fue hace 3 años, para un informe titulado #WatchOut, análisis de relojes inteligentes para niños, por lo que ya han analizado este tipo de ataques y vulnerabilidades en un pasado. En general, voy a resaltar brevemente este estudio. La investigación reveló grandes lagunas de seguridad en todo el mercado de relojes inteligentes para niños. El hallazgo más serio en ese momento fue que efectivamente era posible tomar el control de algunos de estos relojes. Por lo tanto, un atacante podría encontrar la ubicación de un niño o comunicarse directamente con el niño a través del reloj sin que los padres se dieran cuenta. Y bueno, los oyentes ya se pueden imaginar lo que podría hacer un atacante con este control. Secuestrar o pedir que el niño haga acciones que no debería hacer para el beneficio del atacante y demás. Me pareció interesante las consecuencias y lo que causó, bueno, el poder, digamos, de acción de este proyecto. 3 ejemplos son los siguientes. Alemania prohibió los relojes inteligentes afectados y pidió a los consumidores que destruyeran dichos dispositivos. Bastante interesante y radical. Sí, eso sí que me ha sorprendido, porque normalmente lo que se haría es un aviso público de que son vulnerables, pero prohibirlos tajantemente, madre mía, sí que tenían que tener preocupación de que esto era para espionaje. No solo prohibirlos, pero lo de destruirlos también. En plan, coge el martillo y dale al reloj. La segunda acción, la segunda consecuencia interesante también fue que se invitó al Consejo de Consumidores de Noruega a presentar sugerencias en la reunión del G20 de 2018 con el objetivo de mejorar la seguridad en los dispositivos conectados o IoT destinados a los niños. Y la última acción interesante fue que la Comisión Europea, a raíz de esto, tiene como objetivo ampliar la directiva de equipos de radio de la Unión Europea para adoptar una nueva regulación que incluya requisitos de seguridad para los productos de IoT. La propuesta apuntó directamente a los hallazgos de este proyecto WatchOut. Pues bien, como indican los investigadores, es irónico que los padres compren un reloj inteligente para mejorar la seguridad de su hijo y al mismo tiempo, y gracias al análisis que han realizado, descubran que reducen la seguridad de sus retoños. Pues bien, este año estos investigadores decidieron volver a visitar el último modelo de una de las marcas de relojes inteligentes que vieron la última vez, el Explora 4. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque Explora está emergiendo como uno de los líderes en mercados geográficos en Europa del Este y se está expandiendo a nuevos territorios. En concreto,
sus relojes se venden en, bueno, como he dicho, en los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, similares. No solo eso, sino también en Reino Unido, en España, en Alemania, bueno, como hemos visto anteriormente por la acción del país alemán, Francia y Polonia, desde mediados de septiembre de 2020, también en Estados Unidos. El análisis anterior de 2017 se enfocaba básicamente a la comunicación entre el reloj y los servidores y la aplicación parental. Esta vez decidieron enfocarse en el reloj en sí, en el hardware y en cómo se podía comprometer. Por dar un detalle sobre nombres, por si la gente quiere buscar, la empresa en Noruega se llama Explora Mobile AS, pero en el resto del mundo se comercializan estos dispositivos bajo la empresa Explora Technologies AS. Y según afirma Explora, han vendido más de 350.000 dispositivos de este tipo y tienen más de 400.000 usuarios con una facturación cercana a los 10 millones de dólares en 2019. Pues bien, ¿qué descubrieron los investigadores centrándose en el reloj inteligente Explora 4? Siguieron los siguientes pasos. Primero, instalaron un cable USB que se conecta al conector propietario del reloj. Luego usaron una herramienta de software disponible online llamada Miracle Box, que se puede utilizar para descargar, para obtener el firmware del dispositivo del reloj inteligente en procesadores Qualcomm. Lo siguiente fue modificar el firmware para permitir el acceso de nivel root a través de USB, porque estaba deshabilitado. Esto fue tan fácil como montar el firmware extraído, acceder al sistema de archivos, acceder al archivo en específico y, bueno, en este caso incluso los desarrolladores habían dejado comentado el comando que permitía acceder como root vía USB, así que tan solo lo descomentaron y eso fue todo lo que hicieron, la modificación del firmware. Luego cargaron el firmware de vuelta, el firmware modificado de vuelta al dispositivo, al reloj inteligente, y se conectaron mediante USB y mediante ADB, o el que es el Android Debug Bridge, que es la herramienta estándar para el acceso USB, y de esta forma consiguieron una shell de root en el dispositivo. Win-win. Pues con este acceso al sistema a nivel de root, los investigadores pudieron explorar el sistema operativo y las aplicaciones de Android que corrían en el reloj. Ya lo podían haber hecho antes cuando consiguieron el firmware, pero en este caso, bueno, el dispositivo está corriendo y pueden ver cómo funciona en tiempo real, no solo de forma estática, analizando el firmware offline. Lo que descubrieron fue un paquete llamado Servicio de Conexión Persistente, traducido al español. Esta aplicación parecía ser una especie de proceso de depuración o monitoreo del sistema que realizaba un seguimiento automático de qué programas estaban ejecutando y qué mensajes de control aceptan y, bueno, escupía rastros o logs de depuración en archivos y dejaba, bueno, bastantes datos sobre cada proceso y todos los datos que trataban. Y siguieron investigando y, bueno, les permitió identificar aplicaciones y mensajes de control. Y hay un tema que en el mundo Android se conoce como intents, que son definiciones de qué aplicación se va a abrir en función de qué tipo de gestor o handler que se hace clic, sobre el que se hace clic. Y en este caso se habían definido varios comandos sospechosos e interesantes. Uno en concreto era Remote Execution Command. Otro era Remote Snapshot, que esto es hacer una fotografía y subirla de forma remota a un servidor. Otro era enviar ubicación vía SMS y hay un par de comandos que son para wiretapping o escucha remota de lo que sucede a través del micrófono del reloj inteligente. Siguieron el análisis y revelaron que este servicio acepta mensajes entrantes a través de SMS y utiliza el contenido de estos mensajes para activar el control de estos comandos que he mencionado anteriormente. Así que
uno podría pensar, ok, pues entonces le envío un SMS que tenga un poco lo que requiere esta aplicación que está corriendo, que consume estos SMS, y le digo que me haga, por ejemplo, una foto y la suba y a ver si funciona. Pero no era tan fácil como esto. Los investigadores descubrieron que los mensajes estaban cifrados con una clave de cifrado secreta compartida entre el fabricante o vendedor y el teléfono. Esta clave secreta es única para cada dispositivo, que dices, bueno, menos mal que la hacen única para cada dispositivo, y está programada en la NVRAM, Non-Volatile RAM, o la memoria RAM no volátil, que se grabó en el momento en el que se fabrica el dispositivo. Esta memoria RAM mantiene su contenido incluso cuando la batería se descarga o incluso cuando se reinicia el dispositivo, obviamente, si no, no se podría utilizar. Lo que encontraron fue que el cifrado utilizado es RC4, un algoritmo de cifrado con fallos graves que ya no debería utilizarse porque tiene una clave de 32 bits que es bastante corta y se puede adivinar mediante fuerza bruta en no mucho tiempo. Entonces, lo siguiente que hicieron los atacantes es vamos a demostrar el impacto de esto. Pues eligieron uno de los comandos secretos, uno de estos comandos cualquiera que sonara interesante, y eligieron el de la función de tomar una foto de forma remota y subirla al servidor para poderla obtener a posterior. Lo que hicieron fue, pues como necesitan la clave de cifrado, pues extrayeron la memoria NVRAM del reloj y obtuvieron de esta forma la clave de cifrado y construyeron su propio mensaje de control cifrado y lo enviaron por SMS al número de teléfono de la tarjeta SIM del reloj. Sin comentarios visibles o audibles, sin ninguna notificación al usuario, al niño en este caso, el reloj tomó una imagen con su cámara incorporada y cargó la imagen en los servidores en la nube, sin esperar ningún tipo de aprobación alguna. Los investigadores no investigaron más, presumiblemente porque pensaron que el punto ya estaba bien probado y que bueno, el resto quedaba como a ejercicio del lector, que si alguien lo quiere expandir lo pudiera hacer. Pues, ¿qué se ha hecho al respecto? ¿Qué ha hecho Explora para corregir estas vulnerabilidades? Pues Explora publicó una actualización que arreglaba las vulnerabilidades incluso antes de que los investigadores publicaran su informe, lo que es bastante bueno y demuestra una buena respuesta por parte de la empresa. Sin embargo, no se ha podido encontrar mención al informe o el parche en la web de Explora, aunque comunicaciones entre Ars Technica y Explora comentan lo siguiente, según Ars Technica. El problema que identifican los investigadores se basa en una función de snapshot remota, de toma de fotografía remota, incluida en los relojes prototipo internos iniciales para una función potencial que los padres podrían activar después de que un niño presione un botón de emergencia SOS. Hemos eliminado dicha funcionalidad para todos los modelos comerciales debido a los problemas de privacidad. Los investigadores descubrieron que parte del código no se eliminó por completo del firmware. Bueno, esto me recuerda al tema que cubrimos hace un par de episodios sobre el portapapeles de aplicaciones de iOS, cuando TikTok, por ejemplo, y otras decían, perdona, es que estamos haciendo unas pruebas, este era código de aplicación de desarrollo y no era nuestra intención dejarlo en producción. Sí, claro, pero bueno. ¿Cuáles son los requisitos del ataque? Pues para utilizar esta puerta trasera, entre comillas, alguien necesita dos datos. Uno sería el teléfono móvil y el otro sería la clave de cifrado. Pero debido a que la clave de cifrado se utiliza el algoritmo RC4 y la clave es de 32 bits, como se podría calcular mediante fuerza bruta, igual uno puede decir, pues entonces solo se necesita el número de teléfono. Y bueno, hay varias formas de obtenerlo o, si no varias formas de obtenerlo, varias formas de identificar quién pudiera ser sospechoso si algo sucediera. Bueno, Explora, obviamente, tiene el número de teléfono, pero claro, en algún momento se tiene que confiar, ¿no?, en el vendedor, sino en el fabricante. También lo interesante es que no lo he mencionado, pero Explora utiliza dispositivos de Kiho 360, que es una empresa que desarrolla hardware de origen chino y que es competidora principal de Xiaomi. Así que se supone también que Kiho, que son los que fabrican el hardware, también tiene estos números de teléfono.
La compañía telefónica obviamente tiene estos teléfonos. Dependiendo de algunos factores, existe la posibilidad de que se haya infiltrado tu número de teléfono. Otra que quería comentar sería también utilizar la herramienta Phonerator de Martín para identificar el número de teléfono. Qué buena, qué buena. Y bueno, si se obtiene acceso físico al teléfono, al reloj, quiero decir, se puede ver el teléfono en la pantalla también. Sobre la clave de cifrado, los mismos sospechosos, el Explora, Quijo, y si se tiene acceso local al reloj, como hemos dicho, se puede obtener de la memoria NVRAM. Pero bueno, en concreto quería decir que la clave de cifrado se puede calcular mediante fuerza bruta y el número de teléfono no es tan difícil conseguirlo. Quería comentar brevemente el curioso caso de Quijo 360. Quijo 360 y el gobierno de Estados Unidos tienen un historial de amor-odio documentado con acusaciones que incluyen espionaje extranjero e imposición de sanciones a la exportación. En junio de 2020, las entidades comerciales de Quijo 360 en China y el Reino Unido fueron agregadas a una lista de sanciones a la exportación de tecnología en sus productos por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Lo segundo es que se documenta en los registros oficiales de la Oficina del Registro Federal. No se revela exactamente el por qué se incluye en la lista, pero la redacción oficial es la siguiente. Hay una causa razonable para creer que estas entidades representan un riesgo significativo de involucrarse en actividades como la adquisición de materias primas y tecnologías para uso final militar en China, que son contrarias a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. He cambiado un poco la voz ahí para ver si se podía un poco tono crítico. Mientras tanto, lo último que comento sobre esto es que en marzo de 2020 Quijo 360 publicó, también le dio un poco la vuelta a la tortilla y acusó a la CIA de una campaña de espionaje de 11 años contra varias industrias chinas. El informe citaba evidencia del conjunto de herramientas de piratería informática de la CIA, Vault 7, que se filtró en 2017 por Shadow Brokers. Y finalmente acabar con el que no es la primera vez que se descubren vulnerabilidades de este tipo. Ya en noviembre de 2019 se demostró que relojes inteligentes M2, estos son de Xiaomi, pueden ser comprometidos fácilmente. Relojes por un valor de $32, que tenían vulnerabilidades del tipo de fallo de autenticación, que aunque se generaba un token de autenticación y se enviaba en las solicitudes de la API web, pues no se comprobaba este token y temas similares. Luego también en noviembre de 2018 también se pudieron comprometer relojes inteligentes de niños Mi Safes, que también es de Xiaomi. Esto lo publicaron investigadores de Pentest Partners. Luego también ha habido vulnerabilidades, esto no es directamente relacionado con relojes inteligentes, pero sí con temas de menores y bebés en este caso, son los monitores para bebés. En febrero de 2018 ya salió el caso de que monitores para bebés Mi Cam de Mi Safe, que es también de Xiaomi, eran uno de los tantos en una lista interminable de cámaras para bebés y monitores que dejaban a los niños o bebés expuestos al peligro de ser observados por usuarios no autorizados. Finalmente, comentar algunas recomendaciones para proteger la seguridad de dispositivos IoT. En primer lugar, si se puede, crear redes separadas para dispositivos IoT que no puedan acceder a tus dispositivos de uso personal. La segunda sería dispositivos IoT intentan hablar con el router para abrir agujeros de entrada para que puedan aceptar conexiones desde el exterior. Esto incluso se ha visto recientemente en la DEF CON con el ataque, con la vulnerabilidad que se publicó en que un investigador mencionó que se podían comprometer hasta 3 millones de cámaras. Y si no habéis visto esa charla, la recomiendo. Pues bien, se recomienda deshabilitar el Universal Plug and Play, este protocolo, en el enrutador y dispositivos IoT, si es posible, para reducir la exposición, si queréis evitar salir en listados en Shodan o similares. El tercero es actualizar el firmware y asegurarse de hacerlo de forma segura. Como he mencionado antes, en la actualización de Electrum Wallet, pues intentar que sea vía HTTPS, comprobar el hash del archivo descargado y la firma digital, de establecer contraseñas seguras únicas por dispositivo, mejor usar dispositivos que no utilicen la nube,
Lo último es no conectar los dispositivos a la red del trabajo, porque tu trabajo puede estar en la cuerda floja. Y el último es, bueno, hacer un poco de OSINT de tu dispositivo de vez en cuando para ver si ya fue atacado y ver y preferir elegir dispositivos que tengan soporte prolongado. Así que, querido oyente, tienes unas recomendaciones para proteger a tus dispositivos IoT y tus niños. Sí, yo en general mi recomendación sería no le compres relojes inteligentes a los niños y si lo tienes que comprar, por lo menos que sea de marcas prestigiosas, ¿no? En vez de irnos a AliExpress a comprar la cámara más barata o el reloj inteligente más barato, eso está garantizado de que vaya a venir, voy a decir inseguro, ya no digo con una puerta trasera que esté puesta ahí de manera que esté puesta a propósito, como suena que es este caso, pero vamos, lo barato se paga caro, que se suele decir. Así que me voy a la última noticia que va sobre FinFisher. Y FinFisher es una empresa alemana, concretamente está en Múnich, pero es que resulta que esta semana pasada la policía de allí de Alemania ha entrado y registrado todas sus oficinas en busca de, pues no sabemos muy bien el qué, pero la cuestión es que esta empresa se dedica única y exclusivamente a la venta de software o de aplicaciones para espionaje y de hecho la mayoría de sus clientes suele ser o fuerzas del Estado o directamente gobiernos. En concreto su producto estrella es un software de espionaje que se llama FinSpy y de hecho Wikileaks publicó documentación confidencial que normalmente pues solo ven las fuerzas del Estado o los gobiernos y que podéis encontrar perfectamente si buscáis en Google, no, en DuckDuckGo. Entonces, realmente este software sirve para espiar mayormente a nivel telefónico y lo pueden instalar la persona pues que esté detrás tuya, ya sea fuerzas del Estado o gobierno, de maneras diferentes. Una de ellas son actualizaciones falsas, un poco como mencionaba Alexis en su noticia anterior. Pues básicamente decirte, oye, tienes una actualización para una de las aplicaciones que tú utilices, tú la vas a descargar porque es algo que aquí mismo en Tierra de Hacker recomendamos, mantener las aplicaciones siempre actualizadas, pero lo que estás haciendo es instalar una puerta trasera, un malware o lo que sea. Otra manera es utilizar pues documentos añadidos en correos electrónicos, pues a través de phishing te envían un correo y donde te dicen, oye, fíjate en la factura que te envío porque te han cobrado de más o algo así que te haga a ti, pues te metas a urgencia de abrir o ejecutar ese documento, pues es otra manera en la que te suelen infectar. Vulnerabilidades en productos, pues por ejemplo está documentado el caso de una vulnerabilidad crítica en iTunes, el producto de Apple, que se utilizó para instalarle a disidentes y activistas políticos pues este producto FinSpy. Y también se hace a través de falsificaciones de programas legítimos. Firefox en concreto mandó el famoso Cease and Desist, que es pues la primera carta normalmente que se suele enviar con cierta para meter un poco de miedo legal en el que te piden que dejes de inmediatamente de hacer algún tipo de actividad pues que la empresa o persona que te lo envía no le gusta. Pues lo que hacía esta empresa FinFisher había desarrollado como aparte es open source Firefox, pues un clon de Firefox que era exactamente igual a Firefox, solo que habían añadido su malware. Y entonces Firefox se enteró de esto y en base, utilizando la herramienta legal del tema del trademark, ¿no? De los copyrights, pues le dijo que tenía que parar de hacer esto. El registro se produjo realmente por una acusación en 2019 por parte de Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones por los derechos civiles. La cuestión es que Reporteros Sin Fronteras denunciaba a esta empresa FinFisher por la venta y exportación ilegal de software espía al gobierno turco en concreto. En 2017 se detectó que FinSpy estaba presente en páginas web que estaban orientadas a opositores del gobierno turco, es decir, páginas web que contenían información útil para gente que estaba en contra de este gobierno.
y lo que el resultado fue que infectó a muchísimos activistas políticos e incluso a periodistas, que era exactamente lo que parece ser que quería el gobierno turco. Las denuncias realmente no se produjeron en Turquía, sino que se produjeron en Alemania, como mencionaba. Alemania introdujo modificaciones, de hecho, en la ley de exportaciones en 2015 para explícitamente incluir software espía. Y es en esto cuál es la base legal en la que se apoya Reporteros Sin Fronteras para denunciar a esta empresa y que ha llevado pues a este registro. En los últimos años ha habido varias empresas de este tipo que se dedican única y exclusivamente a desarrollar software de espionaje masivo para gobiernos. Y ya hemos hablado anteriormente del Hacking Team en Italia, pero hay otra como Amesis que está en Francia. Pero lo peor de todo es que han vendido a gobiernos opresores. Estas dos empresas que he mencionado, entre sus clientes tienen a países como Birmania, que sabemos que ha habido pues asesinatos a opresores hace unos años, Turquía, como mencionaba, Bahrein, Emiratos Árabes, Egipto. Estos son todos clientes de este tipo de empresas. Y lo cierto es que, como menciona Reporteros Sin Fronteras, estos países han llegado a detener y torturar a activistas y periodistas que simplemente lo que hacen es informar o ser contrarios al gobierno vigente. Reporteros Sin Fronteras lleva años pidiendo a Europa que establezca un marco legal claro para la exportación de software de vigilancia masiva, o sea, que esto sea por lo menos a nivel europeo. Reporteros Sin Fronteras, de hecho, ya para terminar la noticia, me llamó la atención que tiene un top 20, una lista de lo que ellos llaman depredadores digitales. Y evidentemente en esta se encuentra FinFisher. Y menciono aquí 5 un poco para dar una idea de otras, pues digamos, depredadores digitales que están monitorizando estos Reporteros Sin Fronteras. Pues menciona, por ejemplo, los yodas del líder nacionalista hindú Bharatiya Janata, que básicamente son voluntarios que en su tiempo libre se dedican a amenazar a periodistas contrarios a esta persona, a este líder. Por otro lado está el grupo de trolls, es como lo menciona Reporteros Sin Fronteras, del Kremlin, que están centrados en hacer doxing a periodistas como Igor Yakovenko. Doxing, para los oyentes que no recuerden, es básicamente la actividad de publicar información personal sobre una persona en concreto, mayormente pues dónde vive, pues para intimidar a esta persona. Luego tenemos el Hate Office del presidente Bolsonaro en Brasil. Y esto es básicamente un grupo formado por consejeros cercanos al presidente y organizado, de hecho, por su hijo Carlos, que está centrado en atacar a periodistas también. Tenemos también el grupo de troleo mexicano, que sabemos que tenemos oyentes de México, pues Reporteros Sin Fronteras lo pone en su lista de top 20, ya que están centrados en difamar a periodistas como en este caso Irving Pineda, por cuestionar la decisión del presidente López Obrador de dejar en libertad al hijo de El Chapo, el famoso narcotraficante. Y por último también mencionar que tienen a la Comisión Nacional de Comunicaciones CONATEL de Venezuela por bloquear el acceso a páginas web que no gustan a las autoridades. Lo que viene siendo la muralla china cibernética, que lo que hace es pues controlar la información que se puede ver en Internet. Pues lo mismo, pero en Venezuela. Muy buena, interesante. Me parece el comentario que has hecho, que estos grupos en su tiempo libre se dedican a que podrían hacer temas más interesantes. Sí, eso estaría bien, pero ya sabemos que hoy en día hay gente muy polarizada y cada vez más, y por tanto mucha gente decide usar su tiempo libre en apoyar al gobierno que sea y hacer todo lo que sea para que siga al mando. Desgraciadamente. Y has mencionado el Hacking Team, también otra que creo que está en la lista, o que si no debería ser mencionada, es la de la empresa NSO, también con su software Pegasus, que también Citizen Labs ha demostrado varias veces que se utilizó para atacar a periodistas en México y en otros países también, ¿verdad?
Efectivamente, NSO, que es una empresa israelí, efectivamente también está en esta lista de top 20 de 2020. Los 20 de 2020, pues pasamos con ese tema de espionaje y destape de periodistas a otro tema de privacidad en la aplicación Google Waze. Y con esta noticia cerramos el episodio. Pues comentar brevemente que esta noticia no es completamente reciente, pero fue publicada en agosto de este año en el blog del investigador de seguridad y parece que ha pasado desapercibida hasta esta semana y nos ha parecido interesante, así que la hemos rescatado entre comillas y la comentamos aquí. Peter Gasper, un ingeniero de seguridad de DevOps, ha encontrado una vulnerabilidad en la aplicación Waze de Google que permite determinar la identidad real de los usuarios que utilizan esta aplicación y rastrear su ubicación. Peter publicó en su blog que esto se debe a un fallo en la API de Waze que permite identificar a los usuarios de la aplicación cercanos en tiempo real y revelando su identidad real. Para los que no lo sepan, Waze existía incluso durante Google Maps y es en lo que se basa Google Maps hoy en día para ofrecer rutas alternativas optimizadas. Google adquirió esta aplicación para usar sus datos en Google Maps, como digo, y Waze en concreto es una aplicación que se basa en datos proporcionados por todos sus usuarios, que los utiliza para alertar a otros usuarios sobre eventos que van sucediendo en la carretera, como obstáculos, accidentes, cámaras y radares de tráfico, incluso controles policiales, construcción, congestión, y todo esto, en base a todo esto, calcula rutas que son más eficientes para llegar a destino. Waze también obviamente muestra el mapa, en el mapa la ubicación de otros conductores en la proximidad. Se ven como iconitos graciosos ahí en un coche. El investigador comenzó su investigación cuando se dio cuenta de que podía visitar Waze desde cualquier navegador web accediendo a la URL waze.com/lifemap y decidió ver cómo la aplicación implementaba los iconos de otros usuarios cercanos. Descubrió que Waze no solo envía las coordenadas de otros conductores cercanos, sino que también envía los números de identificación asociados con los iconos y que estos no cambian con el tiempo, así que se pueden utilizar de una forma persistente para identificar a estos usuarios. Lo siguiente que hizo el investigador fue crear una extensión del navegador Chrome para capturar respuestas JSON de la API y así descubrió que podía visualizar cómo los usuarios viajaban entre diferentes ciudades. El investigador descubrió que en un área de baja densidad, es decir, cuando hay pocos coches y pocos usuarios, podía rastrear su propia identificación monitoreando su propia ubicación. Con suficiente tiempo, un atacante podría descubrir la identificación de una víctima en concreto al rastrear y monitorizar una ubicación conocida. Si, por ejemplo, tienes a una víctima cerca tuyo en visión directa y sabes quién es, pues puedes mirar en el mapa más o menos dónde está y a partir de eso sabes el ID y ya la puedes ir siguiendo. Sin embargo, esto no escala bien para muchos usuarios objetivos, así que se centró en otras formas de identificación basadas en filtración de privacidad. Pues bien, para intentar escalar la identificación de múltiples usuarios, en lo que se centró el investigador fue en la recepción de los incidentes y eventos en la carretera, como obstáculos, patrullas policiales y similares. En este caso, la API de Waze devuelve el ID del usuario junto con el nombre de usuario y la ubicación del evento y la hora en la que se reportó, obviamente, a cualquier usuario de Waze que conduzca por la zona afectada. Pero esto sucede solo cuando hay algún comentario al respecto de ese evento en concreto. En cualquier caso, los comentarios los hay, así que esto puede permitir la identificación a escala de múltiples usuarios. Para aprovechar esta vulnerabilidad, un atacante puede elegir ubicaciones con mucho tráfico, con muchos vehículos y llamar periódicamente a la API para obtener los datos que se filtran al recibir los diferentes eventos e iconos.
Debido a que muchos usuarios realmente usan sus nombres legítimos como nombres de usuario en la aplicación, con el tiempo un atacante puede, obviamente, atentar contra la privacidad de estos usuarios, rastrearlos, almacenando todas las ubicaciones de estos iconos y saber por dónde han pasado. Y no solo eso, sino también puede crear un diccionario de nombres de usuario y sus IDs, porque si, como decimos, los usuarios tienden a usar sus nombres legítimos como nombres de usuarios, pues se pueden luego asociar con los IDs. El investigador reportó la vulnerabilidad a Google en diciembre de 2019. Le recompensaron con el valor interesante y típico de LEED, que son $1.337 en enero de este año, y Google ha comentado que ya ha arreglado esta vulnerabilidad. Acabar solo con el tema de que Waze no solo ha estado en mira, en mira pública debido a fallos de seguridad recientemente, sino que ya en el 2016 un informe de investigadores de la Universidad de Santa Bárbara descubrió que una vez que se identificaba a un usuario de Waze, podían hacer eco de la ubicación GPS de esa persona creando un usuario fantasma que le siguiera. Esto le daría a los atacantes la capacidad de seguir virtualmente a la víctima a través de un ataque de hombre en el medio, informando sus ubicaciones GPS. El ataque en sí era que los atacantes controlaban su teléfono y su aplicación Waze, pues interponían un proxy entre su aplicación Waze de su teléfono y el servidor Waze, y en lugar de decirle la ubicación actual real del teléfono del atacante, le enviaban, le spoofeaban, le enviaban una coordenada GPS falsa, que era una coordenada que estaba muy cerca de la víctima a la que querían seguir. Entonces podían ver en todo momento en el mapa suyo por dónde se iba moviendo la víctima. Básicamente este es el problema de privacidad que ha tenido Google Waze y cómo lo han solucionado rápidamente. Como siempre, yo lo que recomendaría, porque mencionabas lo de se podía obtener el identificador, pero con el nombre de usuario. Por tanto, un identificador suele ser algo anónimo, ¿no? Por así decirlo, una serie de números y quizá caracteres aleatorios. Pero al estar enlazado o que se publique también el nombre de usuario, ahí sí ya es posible que obtengas la información de una persona, porque, a ver, yo creo que la aplastante mayoría de la gente utiliza el mismo nickname o alias en todos sitios, ¿no? Suele tener uno. Y más a mayores muchas veces tiene que ver con tu propio nombre personal y apellidos quizás. Entonces yo, como ya hemos recomendado en episodios anteriores, no solo tiene que ser aleatorio y único la contraseña, sino que deberíamos aprovechar nuestros gestores de contraseñas para hacer aleatorio también el nombre de usuario. Porque una cosa es que en Twitter, que la gente pues se dirige a ti a través de tu handle, ¿no? Y es algo como que tiene, pues es tu marca personal. En estos tipos de servicios que pues necesitas un nombre de usuario porque es como funciona la autenticación, deberíamos hacerlo aleatorio para que así no se pueda identificar públicamente a alguien a quién pertenece realmente esa cuenta. Por tanto, yo sería una de las recomendaciones que haría. Y si podemos tener un email único, como también hemos mencionado anteriormente, para cada cuenta, pues mejor todavía, porque eso implica más seguridad y más privacidad. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, esta responsabilidad igual debería recaer en los dueños de las aplicaciones y no permitir la elección del ID de usuario y establecerlo de forma aleatoria y también evitar que sea secuencial para con un poco de aleatoriedad con letras y números, pero Claro, el problema que hay ahí es lo de siempre, la usabilidad. No todo el mundo utiliza un gestor de contraseñas. De hecho, me voy a inventar el porcentaje, pero diría que mucha más gente no lo utiliza que lo utiliza. Entonces ahora ya le tienes que pedir no solo que recuerde su contraseña, sino que recuerde su nombre de usuario también. Entonces ese sería
un problema, ¿no? Pero bueno, como siempre, la seguridad y la usabilidad riñéndose. Es uno de, tú lo sabes bien, Alexis, que también estás en la industria, siempre nos estamos peleando con los mismos equipos, intentando hacer sistemas más seguros, pero peleándonos con la gente de usabilidad para que todavía sea algo que la gente va a utilizar o se pueda usar sin demasiada fricción. Sí, sí, la suma, de hecho la suma de usabilidad y seguridad equivale al 100%, así que... Ostras, te ha quedado muy poético. Creo que eso ha sido fantástico para terminar este episodio. Como siempre, muchísimas gracias a todos los oyentes por seguir recomendándonos, escribirnos, tuitearnos, darles a like, comentarnos en las plataformas de podcast, que estamos en absolutamente todas. Gracias de verdad. Cada día sumamos más oyentes, sobre todo de países más allá de España, que es donde más oyentes tenemos. Mucha gente en varios países de Latinoamérica nos está empezando a escuchar y nos hace muchísima ilusión. Así que lo dicho, gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Sí, muchas gracias a todos. Seguir estando seguros en línea y nos escuchamos en la próxima. Adiós. Hasta la vista. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.